Buenos días, 8 de la mañana desde Nueva York, desde donde se empieza a mirar que hoy algo tiene que empezar a coger cuerpo alrededor del mercado alcista, alrededor de la inflación, alrededor de la subida de tipos. Miren, aquí hay algo que no cuadra en toda la fotografía y esa es la clave fundamental que vamos a empezar a ver durante el día, cuando conozcamos el dato de inflación. Mañana conoceremos también el dato de producción industrial, de precios industriales, y conoceremos la decisión de la FED. Algo no cuadra en la fotografía. Algo no está bien encuadrado, enmarcado dentro de la fotografía. Si se va a hacer un movimiento de estabilidad económica, eso no concuerda con el movimiento de inflación que nos está planteando la FED. De tal manera que, ojo, porque en las próximas horas vamos a tener una fotografía mucho más clara de un mercado alcista que vive dentro del mundo de Matrix, y a partir de ahí va a empezar a ver de qué manera la FED, de qué manera la inflación van a jugar en el mismo o en un equipo distinto. Fíjense en este primer gráfico, porque a partir de las 2:30 hora española, donde estaremos también ahí haciendo programación especial alrededor de ese dato de inflación, se espera una caída del 4,9 al 4,1%, el dato general interanual de la inflación en Estados Unidos ya estaría ahí en el entorno del 4%. A partir de ahí hay que empezar a ver hasta dónde puede caer la inflación. Dato mensual, se espera que siga subiendo. Se espera que siga subiendo un 0,2%. Piensen que lo de antes no es que caiga, es que crece menos, del 4,9 al 4,1%. A partir de ahí, ese crecimiento del 0,2%, vamos a ver cómo se confirma, nos puede dar la idea de que la inflación sigue teniendo componente alcista para la FED, a pesar de todo el componente deflacionario que se está viendo ya en la fotografía. El otro punto clave es la core. Fíjense lo que pone el gráfico, 5,5, caída de ese crecimiento hasta el 5,2, más 5,2, sigue subiendo, y por encima del 5%, abriéndole un hueco ya a la inflación normal de prácticamente no, de un 1,1% en el caso de que se confirmen estos datos. Y luego está la previsión de la core mensual, 0,4%, 0,4%, al mismo ritmo mensual que en el anterior dato que conocimos. De tal manera que ahí empezaremos a ver cómo hay una separación, una diferencia entre la inflación que nos estaría marcando la subyacente, con un crecimiento muy potente todavía, y la inflación donde la energía sí que tira hacia abajo el comportamiento inflacionario en Estados Unidos. Y a partir de ahí ya lo tiene la FED para jugar, ya lo tiene encima de la mesa, ya sabe los fichajes y cómo va a conformar la temporada. Ya tiene claro la FED, cuando conozca toda esta fotografía, cómo va a implementar un entorno deflacionario, aunque todavía continúa creciendo la inflación, buscando la estabilidad financiera, buscando la estabilidad económica. ¿Por qué es importante? Fíjense en este siguiente gráfico, es un destacado de la portada de Wall Street Journal. Dice, Jerome Powell con el mayor problema todavía más complicado encima de la mesa. Y dice, la FED tiene el objetivo de buscar la estabilidad financiera, luchando además, mientras lucha, contra la inflación. Predicamentos, objetivos que frecuentemente tienen políticas económicas distintas. Es decir, en un entorno deflacionario, en un entorno donde se percibe ya masa monetaria negativo, cadenas de suministro también marcándonos lo opuesto a lo que se vivió en el coronavirus. Todo ese escenario estaría dando a la FED un comportamiento de política monetaria. Sin embargo, la lucha contra la inflación le lleva a tener que tomar el camino contrario. El famoso susto muerte. La fotografía clara de que Powell no hay nadie que ahora mismo se quiera poner en su piel, porque tiene un problema enorme encima de la mesa. Y eso que los mercados están creyendo, creen, viven en el sentimiento alcista, que podría ser todavía peor el escenario y podría empeorar todavía más si vuelve a revivir la crisis bancaria que hemos vivido durante los últimos meses.
3 bancos. Llevamos un mes y una semana en el que no vuelve a caer otro banco. Pero la fotografía sigue siendo complicada si volvemos a ver un aumento de tipos de interés por parte de la Fed. ¿Qué es lo que hará mañana la Fed precisamente con el dato de inflación que ha conocido hoy? Porque a partir de ahí está la clave fundamental donde hay que mirar. Si la Fed, que dará previsiones, dará el dot plot, ese gráfico de puntos azules, dará por dónde va a marchar la política monetaria, deja claro que esto es solo una pausa para que haya un movimiento de subida de tipos de interés en la próxima reunión, o incluso ejecuta un movimiento de subida de tipos dejando a un lado la pausa, ojo con la fotografía que se nos planta delante. Aún así, la renta fija sí está valorando un movimiento de subida de tipos de interés, pero ahora mismo ese movimiento de subida de tipos de interés está en los tramos más cortos. A partir de los tramos más cortos no se está planteando un movimiento de inflación que se mantenga tan elevado como para que los tipos no bajen de una manera agresiva, por culpa del componente deflacionario que ya empieza a verse que tiene la economía norteamericana y que puede poner en peligro la estabilidad económica, la estabilidad financiera. Por lo que nadie quiere ponerse en la piel de Jerome Powell en la jornada de mañana. Nadie quiere ponerse en su piel porque va a tener que tomar una decisión de la que probablemente se arrepienta. Va a tener que tomar una decisión de la que probablemente en cuanto la tome se haya arrepentido ya. De tal manera que va a tener que mostrar también en la rueda de prensa una fotografía en la comparecencia muy convencido de que el comportamiento deflacionario no existe. A pesar de ver la M2, a pesar de ver las cadenas de suministros. Y en ese sentido Powell lo va a tener complicado. Porque va a tener que expresar solo con el dato de inflación que conocemos dentro de unas horas todo el movimiento de subida de tipos, pausa y el movimiento posterior. Lo cual no va a ser nada sencillo. Las 5 claves del día, por tanto, giran en torno de la inflación. Inflación en Estados Unidos, como han visto, se espera una caída importante, se espera una caída potente hasta el entorno del 4,1%, subyacente hasta el 5,2%, tasa mensual subiendo un 0,2%, 0,4% la subyacente en la tasa mensual. Por lo que inflación y más inflación nos va a dejar el mercado durante la jornada. Un mercado que definitivamente es alcista. Los cortos van a tener que ceder las últimas posiciones que tengan. Wall Street y el resto de mercados están desde los mínimos de octubre en comportamientos por encima del 20%, marcando un camino claramente de recuperación, marcando un camino claramente de que no es solo inteligencia artificial, sino que el mercado está descontando prácticamente todos los futuros movimientos de la Fed, de los bancos centrales, y por tanto la recesión ya habría estado cotizada hasta octubre. Lo que ahora está cotizando el mercado es el movimiento de recuperación. ¿Quién lo puede empantanar? La Fed. ¿Quién puede empantanar todavía más ese movimiento? Una recesión mucho más grave que impacte directamente en los beneficios empresariales más de lo que ya se está estimando. ¿Quién puede empantanar todavía más esta fotografía que los mercados siguen queriendo vivir sí o sí o sí? Pues quien puede empantanar todavía más la fotografía sería un comportamiento de no recesión, pero sí de estancamiento económico a muy largo plazo. Lo cual dejaría una fotografía todavía peor para el inversor, con la sensación de que la salida en falso de esta no crisis, de esta no recesión, es casi peor noticia que la entrada a una recesión que arregle rápidamente la fotografía. ¿Quién está perjudicando el entorno actual? El petróleo, la OPEP, Arabia Saudí, o al menos es lo que el inversor está haciendo, viendo y actuando. El petróleo ayer, otra vez caídas superiores al 3%, una vez que se apunta a que cada recorte de producción, lo van a ver luego en gráficos de IF, perjudica
perjudica la recesión porque lanza hacia arriba el precio, pero con tan poca fuerza que a continuación esa recesión ahonda precisamente en el propio precio. Piensa en la jugada. La OPEP quiere luchar contra el movimiento de recesión recortando, contra el efecto de la recesión en precios, recortando la producción. Eso lanza momentáneamente el precio arriba, pero hace ver al inversor que va a profundizar en la recesión, de tal manera que vuelve a tirar el precio abajo. Por lo que la OPEP y Arabia Saudí sobre todo están en una pescadilla que se muerde la cola o en una trampa. Es decir, cada decisión normal de mercado que toma Arabia Saudí o toma la OPEP, se encuentra Arabia Saudí o la OPEP que se está dando un tiro en el pie. Que la decisión es cada vez incorrecta. Pero no porque la decisión sea en sí incorrecta, sino porque el efecto y la consecuencia que tiene cada decisión de la OPEP y de Arabia Saudí recortando la producción de petróleo ahonda en la recesión. Y al ahondar en la recesión, ¿cuál es la consecuencia? Menos petróleo consumido. Y ante la percepción de menos petróleo consumido, descenso de los precios. Con lo que vamos a ver aquel watch out que nos decía Arabia Saudí, porque tiene un papelón descomunal de watch out la propia Arabia Saudí, más que el propio mercado de petróleo. Cuarta clave del día. Nos lleva a todo el entorno europeo, nos lleva a todo el entorno de von der Leyen, nos lleva a todo el entorno de Scholz, nos lleva a todo el entorno de la guerra de Ucrania, nos lleva a todo el entorno de Rusia. La cuarta clave del día viene alrededor de lo que ayer dijo el ministro de Economía alemán, Lindner, que apuntaba que Rusia advierte ya del cierre de su industria, palabras mayores, si cesa el flujo de gas ruso a finales de 2024. Vamos a poner otra vez todas las piezas del Lego porque habrá más de uno que estará pensando, ¿pero qué flujo de gas ruso? Bueno, todavía queda un porcentaje de gas ruso que está llegando a Alemania a través de Ucrania. Esa última parte de gas ruso sería la que, según Lindner, si se elimina del todo, la recesión, por ejemplo, ahora habría sido mucho mayor de lo que ya se ha tenido. Si el invierno es mucho más frío de lo que el último invierno ha sido, esa pérdida de gas ruso puede poner a Alemania en una situación todavía más complicada, con una recesión todavía mayor, que no saldría de la recesión, que estaría marcando trimestre tras trimestre en términos negativos, pero aquí juega un papel fundamental las palabras de Lindner. Ante este escenario, lo que no quiere Alemania es solidaridad gasística. Porque ¿quién tendría que dar parte del gas? Alemania. Sobre todo a sus vecinos. De tal manera que Alemania está poniéndose la venda antes del golpe, porque estima que el invierno de este próximo invierno, de este año, pero el que vamos a entrar después de verano, no va a ser igual que el del año pasado. Que sería demasiada suerte mirando al cielo, que volvamos a tener un invierno con unas condiciones meteorológicas tan positivas para el ahorro energético como ha tenido la última. Por lo que, ¿qué es lo que busca Alemania? Intentar evitar compartir el gas con los socios europeos. Adiós, solidaridad europea. Solidaridad europea solo para lo que a mí me conviene. Pero cuando hay que ver la fotografía general, allí te apañes. De tal manera que veamos bien el mensaje. Solo queda un flujo de gas. Hasta el Banco Central Europeo ha dicho que si ese flujo de gas se corta, mucho cuidado. Pero ese flujo de gas sigue funcionando. Pero es muy probable que en qué momento van a negociar Ucrania y Rusia que ese flujo de gas se mantenga más allá de 2024, que es el compromiso de Rusia. Pero vayamos a otro punto. ¿Hasta qué punto, una vez que Rusia acaba de ver la debilidad de Alemania, va a mantener el flujo a través de Ucrania para Alemania? Si sabe que tiene la llave de la recesión, si sabe que tiene la llave de a quien está dando armas, cortarle toda su fortaleza.
Ojo al error gravísimo otra vez de Alemania, de Lindner, de Europa en general, dando todas las cartas otra vez encima de la mesa a Rusia, dándole la posibilidad a Rusia de hacer lo que empieza a parecer evidente, que es adelantarse a cada uno de los pasos. Sobre todo si empezamos a ver de reojo la quinta clave del día, en la que Putin ayer, en el Día Nacional de Rusia, dijo que era un momento difícil para Rusia, el momento actual, una vez que Ucrania decía haber recuperado 7 aldeas. De tal manera que si le ha recuperado 7 aldeas, Putin dice que la situación es difícil y Alemania levanta la mano diciendo que no nos corten el gas ruso, porque entonces tendremos que cerrar nuestra industria. Lindner está para nombrarle algo importante, ¿eh? Por ejemplo, presidente de Europa. Pero ¿cómo le da toda la fotografía a Rusia en un momento como el actual? Si Rusia tiene en su mano provocar ese cierre de la industria. No, es que están los acuerdos firmados. Ya, ahí están firmados. Mira qué bonitos. ¡Hala! Ya no están. ¿Cómo dan esa fotografía? ¿Cómo se vuelve a repetir por enésima vez el error de darle a Rusia toda la fotografía clara de cómo y dónde tiene que orientar el tiro, económicamente hablando? Y luego está la parte de solidaridad, que ya lo hemos comentado, y está la parte de que nos han vendido que no va a haber un problema de crisis energética, pero Alemania está diciendo lo contrario. Alemania está diciendo exactamente lo contrario. Alemania está diciendo que cuidado con el próximo invierno si se termina por cortar la última parte de gas ruso, que se espera que no se corte hasta antes de finales de 2024. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo encima de la mesa Alemania? Que la recesión es larga, que no es puntual, que incluso manteniendo ese flujo la situación es complicada, pero si se corta ese flujo de gas, la situación es dramática para Europa. Y ese flujo de gas está entre el 10 y el 20% dependiendo de los meses. De tal manera que ya no parece que sea tan fácil buscar alternativas al poco gas ruso que sigue llegando a Europa. Y eso nos explicaría una parte de los oligarcas griegos transportando el petróleo ruso. Porque fíjense que Alemania marca muy bien el camino, el problema que tiene Europa sobre el próximo invierno e incluso con el final de este verano al que vamos a entrar. Y eso hay que alinearlo con lo que también ayer le contábamos en Negocios Televisión, alrededor de una parte de suelo ucraniano muy pegado a Polonia, que tendría una gran cantidad de gas natural y que podría jugar la alternativa al gas ruso. El problema es que empezamos a llegar tarde, porque lo que habría que hacer es canalizar por un lado todo ese gas que tiene prácticamente en la frontera Ucrania con Polonia, y a partir de canalizar todo ese gas, buscar la manera de extraer bien ese gas con la tecnología ucraniana / europea, que ahora mismo no está puesta en marcha. Pero esa parte, ese entorno de gas que se podría extraer, de almacenamiento además, son 4 veces el mayor lugar de extracción y almacenamiento de gas que tiene Alemania. De tal manera que el papel es fundamental. Pero como han visto en las claves y en el inicio, el día viene muy marcado. Inflación, tipos de interés, situación también alrededor de lo que puede suceder en la guerra de Ucrania con ese posible corte final del gas, mercado definitivamente alcista en Wall Street, petróleo desplomado, a la espera de ver cómo sale de esa pescadilla que se muerde la cola, en qué momento se para, y Putin marcándonos que la situación es complicada, que es un día complicado, que es un momento complicado para Rusia, con Ucrania diciendo que ha recuperado 7 aldeas. Entremos en gráficos para intentar entender un poco toda la fotografía, porque estamos en un mercado ya claramente alcista, ha desaparecido el bajista. En ese mercado claramente alcista, nos interesa ver dónde y cómo poner las cosas y las cuestiones en perspectiva. 10 acciones, las magníficas, estas que ven en pantalla,
han contribuido al 90% de la ganancia del 13% del SP500 de este 2023. No estamos yéndonos al superado el 20% de octubre, sino que en este 2023, 10 acciones, 90% de las ganancias del SP500, de ese 13% en este año. Es el mercado más concentrado de la historia según Bernstein, que nos apunta que Apple más 39%, Microsoft más 36%, Nvidia más 164%, Google más 38%, Amazon más 48%, Meta más 120%, Tesla más 91%, AMD más 87%, CRM más 58%, Advanced Micro Device más 45%, para un SP500 que gana un 13%. Pero aquí hay empresas que ganan hasta un 164%, como Nvidia, y la media la han visto, muy superior, muy superior. Lo que nos estaría pensando, lo que nos debe llevar a, hay un movimiento de verdad alcista, o la inteligencia artificial está modificando toda la fotografía para darnos un movimiento alcista. El mundo, en ese entorno de Matrix que le comentamos de hace meses que vive el mercado, metafóricamente, pero ya no tan metafóricamente, ¿es la inteligencia artificial el mundo de Matrix? ¿Es ese mundo de Matrix en el que vive el inversor? ¿Está provocado precisamente por la inteligencia artificial? ¿Por la disrupción de la inteligencia artificial? Hace nada, 2 días hemos conocido que Coca-Cola ha hecho su último anuncio, todo con inteligencia artificial generativa, de tal manera que se ha ahorrado costes de producción, salarios, un movimiento sobre todo de gran cantidad de mano de obra vinculada a la edición de esos vídeos, y ha conseguido hacerlo todo con una inteligencia artificial generativa, en la que el guión es la única parte que resiste a la fotografía. Resisten los guionistas, pero a partir de los guionistas van cayendo todos como piezas de Lego. De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos? Que si los beneficios van a caer del otro lado del SP500, es decir, que se van a caer, los que van a crecer son estos. No está tan mal tirada la fotografía del inversor en Wall Street, como no podía ser de otra manera. Si la inteligencia artificial se va a comer a las otras empresas, el beneficio de las otras empresas tiene que caminar hacia la inteligencia artificial. De ahí que tengamos empresas que están ganando un 1% desde el inicio del año, porque no tienen valor añadido alrededor de la inteligencia artificial, pero luego tenemos empresas como Nvidia, que sí que están ligadas a la inteligencia artificial, que ganan un más 164% desde el 1 de enero, o Google más 38%, o Amazon más 48%, o AMD más 87%, o Advanced Micro Devices más 45%, o Meta más 120%, o Apple en máximo histórico. ¿Por qué? Porque hay un trasvase de beneficio entre compañías disruptivas que se llevan el beneficio y compañías que, aunque pudieran ser value en el pasado, no tienen ahora mismo la disrupción, y sin disrupción no hay frenesí, no hay crecimiento, no hay una fotografía que permita ver el incremento de la valoración. Miren el siguiente gráfico: Italia, 10 años contra Alemania, lo que nunca se habría imaginado Italia. El diferencial de riesgo a 10 años sobre Alemania cae a 169 puntos básicos, lo ven en este gráfico de Bloomberg. Su nivel más bajo en 14 meses. Los inversores, ¿qué sienten? Se sienten alentados por el fuerte crecimiento de Italia frente al estancamiento de Alemania. Lo nunca visto. Lo que no se imaginaba el inversor que iba a pasar hace apenas 6 o 8 meses, cuando se ponía en marcha ese mecanismo antifragmentación. Se acepta además las normas presupuestarias de la Unión Europea por parte de Roma, por parte de Italia, que contrasta con una coalición populista anterior que luchó contra la Unión y agitó los mercados. Una vez que tenemos eso, Italia, Meloni, da seguridad, da confianza, da paz al mercado y da sensación de crecimiento, lo que no tiene Alemania, que además está viendo a ver de qué manera evita la crisis energética con esa entrada que hemos dicho de gas ruso a través de Ucrania.
Miren el siguiente gráfico. Goldman Sachs espera que China supere a Estados Unidos en este contexto, no en esta década, sino alrededor de 2035, mientras que India debería alcanzar a Estados Unidos, miren el gráfico de Goldman Sachs, en 2075. Es decir, la previsión es que en 2075, en 50 años, un poquito más, Estados Unidos haya pasado de ser la primera potencia económica a la tercera. Estados Unidos habría pasado de ser la hegemonía económica a ser la tercera fuerza económica. Primero con el golpe de China, 2035, después con el golpe de India, 2075. Uno anclado en tecnología, otros anclados en energía. ¿Quiénes ganan? Anclados en energía. Por el crecimiento, porque hasta la tecnología necesita de la energía. Vamos a ver de qué manera va configurándose la política de bloques, porque incluso China puede empezar a pensar que no es tan importante el salto tecnológico cuántico si tiene a Rusia al lado dándole todo el petróleo que necesita para conseguir el sorpaso hacia la economía estadounidense. E India, pues ya lo están viendo, dame más petróleo, pero cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque es la clave fundamental de toda esta fotografía. Miren el siguiente gráfico, porque el SP500 supera máximos de 52 semanas o lo que empieza a ser lo mismo, el máximo de un año, desde 1927. Cuando el mercado supera máximos de 52 semanas por primera vez en un año, el SP500 acaba subiendo el 86% de las veces, 18 de 21. Un año después, de todas maneras, las 3 veces, 14% que no subió un año después, fueron caídas moderadas, salvo una por encima del 8,56%. De tal manera que los alcistas se están apoderando de todo ya. Ya los bajistas han perdido la camisa y todo por el camino. Llevaban 18.000 millones perdidos la semana pasada. Llevan media vida perdida. ¿Por qué? Porque una vez que vemos también que el SP500 supera sus máximos de 52 semanas, máximo de un año, ahí es muy difícil un comportamiento diferente según los analistas. De tal manera que los alcistas están tomando el poder. Vamos a ver si equivocadamente o no. Piensen que una cosa es lo que nos ha marcado el pasado, otra cosa es lo que se vaya al final, lo que vaya al final a suceder. Sobre todo viendo un mercado tan complicado, con una recesión tan cacareada y que no termina de llegar. Miren el siguiente gráfico, porque claro, en este entorno, quizá la Fed debería ver este gráfico de Credit Suisse. Credit Suisse prevé una desinflación, pero bueno, a lo bestia. Como lleva diciendo Elon Musk o Cathie Wood. Dicen palabras textuales este informe de Credit Suisse de donde sale este gráfico. Nuestro trabajo indica que es probable que la inflación interanual caiga al 4,2% en mayo, al 3,2% en junio, y esto representaría una de las mayores caídas experimentadas en un periodo de 2 meses durante los últimos 70 años. Mírenlo como contraste a lo que estamos viendo en el conjunto de la fotografía. Es probable que la inflación interanual caiga al 4,2% en mayo, vamos a verlo a mediodía, pero al 3,2% en junio, de tal manera que ya estemos en el soporte del 3% para empezar el movimiento final, la caída final. Esa que decía el fin de semana Paul Krugman, que no pensáramos que iba a ser fácil, todo lo contrario, que iba a ser tan difícil que era mejor dejar el objetivo en el 3%. Pero es que podemos estar en el escenario del 3,2%, dice Credit Suisse, el mes que viene, cuando conozcamos el dato de este mes, de junio. ¿Qué es lo que dice el nowcasting? Esto exactamente. Lo que nos está marcando en lugar del Fed Now, el Inflation Now, ese movimiento de la inflación en tiempo real, es precisamente esto que dice Credit Suisse. 4,2% en mayo, 4,1, 4, 4,3, pero 3,2, 3,3, 3,1 en junio. Lo que nos estaría marcando que estamos muy cerca de entrar en el tramo final de objetivo de la Reserva Federal. Miren el siguiente gráfico sobre lo que estábamos hablando antes del petróleo. Los recortes de producción de la OPEP se anunciaron en octubre de 2022.
Se anunciaron en abril del 2023 y en junio de 2023. Siempre los precios del petróleo han caído con cada vez que se ha tomado la decisión de reducir la producción. ¿Por qué? Pues porque al final quienes están al frente de la OPEP o de Arabia Saudí lo que deben estar preguntándose es si sus recortes, o que deberían estar preguntándose es si sus recortes empeoran las cosas. Que es lo que tiene toda la pinta. Que cada decisión de recorte es peor. ¿Por qué? Porque la economía global se tambalea la recesión. Y si la OPEP juega a recesión recortando la producción de petróleo, pues aumenta el riesgo de recesión. Y si aumenta el riesgo de recesión por culpa de la OPEP, lo que hacen los precios del petróleo es caer. Y es lo que les decía antes. Tiene un problemón. Arabia Saudí tiene un problemón la OPEP a la hora de calibrar cómo puede jugar en este escenario. Porque cada decisión es peor que la anterior. Porque el movimiento de ayer de caída, en el que vimos caer hasta un 4% el precio del petróleo, lo que nos está marcando es que no hay base que no sea la de la recesión para marcar el precio del petróleo. Vamos, un desastre para Arabia Saudí y para el conjunto de la OPEP. Miren el siguiente gráfico, porque los oligarcas navieros griegos y la Unión Europea tienen que empezar a tomar cartas en el asunto. Nos marca el volumen de cargueros saliendo desde Rusia de enero a junio y fíjense lo que está sucediendo. Sobre todo si lo comparamos con lo que sale también desde Grecia. Todo está partiendo ahora mismo de oligarcas navieros griegos. Rusia en el primer semestre, miren el gráfico, 20, 21, 22, 23, primer semestre, exporta más petróleo que nunca. ¿Se acuerdan cuando los 2 primeros meses del año nos decían las sanciones están destrozando la exportación del petróleo ruso? Falso. Mentira. Primer semestre ya terminado, exporta Rusia más petróleo que nunca. Gráfico azul. Barra azul. Solo es posible gracias a los petroleros de propiedad griega. Barra roja. Quienes desde que Rusia invadió Ucrania intervinieron para transportar el petróleo ruso a lo grande, ya sea transportándolo o vendiéndole petroleros. Los barcos griegos representan el 50% de la capacidad total de los petroleros rusos. ¿Qué hace Borrell? ¿Qué hace von der Leyen? Que va a hablar a las 9 de la mañana sobre la presa. ¿Qué hacen con toda esta fotografía? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no toman cartas en el asunto? Cuando parece evidente que tienen que tomar esas cartas en el asunto. 2 titulares que nos marcan o nos terminan de marcar la fotografía de la mañana. Las acciones de Apple cerraron la jornada de ayer con récord de precio, marcándonos otra vez el dominio total de la tecnología, de las tecnológicas. Y a pesar de las gafas, Primer récord, récord desde enero de 2022, se vuelve a acercar a los 3 trillones de valoración. 3 trillones de valoración. Apple, que ha sido durante este movimiento de recuperación desde octubre, el ejemplo de empresa con caja, empresa con cash flow, empresa que tiene además tesorería, empresa que lo tiene todo y que encima tiene la tecnología. Ojo con Apple, que está siendo protagonista fundamental. Y un último titular, el anterior era de Bloomberg, este es de Financial Times, Morgan Stanley, Goldman Sachs, sus CEOs, diciendo que ven una especie de brotes verdes en Wall Street, diciendo que ahora sí, después de haber recortado todo lo que tenían que recortar de puestos de trabajo y más, ven que hay un movimiento de recuperación en la banca privada, de tal manera que ya han tirado un montón de gente y ahora que ya la han tirado dicen, bueno, igual nos pasamos. Vemos que ahora ya empieza a haber brotes verdes en la banca privada, para aquí vamos a esperar hace unos meses, despedidos, y empezamos otra vez de cero. Goldman Sachs, Morgan Stanley, diciendo a sus CEOs, hay brotes verdes en la banca privada alrededor de cómo ha resurgido Wall Street. Inflación, lo vamos a conocer en unas horas. Jerome Powell en la jornada de mañana. Vamos a ver cómo se alinean los 2 puntos. Y Zaporilla, que nos lo hemos dejado por el camino. Rossi,
Agencia Internacional de la Energía Atómica, que marcha hacia Zaporilla porque el nivel ya está en mínimos de mínimos por debajo del mínimo. Y aún así sigue enfriando la central, pero no se sabe hasta cuándo. Desde Nueva York, donde dentro de unas horas vamos a dar el dato de inflación de Estados Unidos, que va a ser clave, con los mejores analistas. Buen día y buen negocio. Pues recogemos el testigo desde Nueva York a Madrid. Seguiremos, como dice José Antonio Binder, conectando con la gran manzana, ese dato clave del día, ese IPC en Estados Unidos, mirada a la subyacente, y comienza la reunión de la FED. Pero entre tanto hay mucho que contar y hay mucho que nos hace mirar, sobre todo a lo que viene siendo la sesión en Asia. Jornada trepidante, jornada en la que hemos visto al índice Nikkei en Tokio superar esos 33.000 puntos, disparado el índice de Tokio un 1,80% en este cierre de sesión, donde uno de los grandes protagonistas lo encontramos en Toyota, 5% disparado tras anunciar esa nueva generación de baterías eléctricas, sus nuevos planes que le hacen que los inversores le aupen en su cotización. Por supuesto, todo esto en una jornada en la que vemos cómo la tecnología, y lo hemos visto con ese Nasdaq marcando máximos que no se veían desde abril de 2022, la Sertec 6,26% de subida, Advantes también 4,79% de rebote, vemos a Tokyo Electron 4,99% y SoftBank, la tecnológica, también con subidas importantísimas, por encima del 5%. Por supuesto, si hay un escollo en los mercados, es lo que está pasando en el mercado. Esta mañana hay recuperación en los precios del petróleo, lo vamos a ver, pero ayer el desplome era absoluto, 4% es lo que caía el West Texas, 4% es lo que caía el de referencia en Europa, el crudo Brent, y por supuesto las compañías relacionadas lo están cotizando. Caídas muy moderadas, es lo que vemos en Inpex esta mañana, del 0,19%, en una jornada en la que, por supuesto, y mirando a Asia, el gran protagonismo llega por la batería de referencias que hemos conocido en China, en el gigante asiático. Una jornada en la que, por una parte, estamos viendo, si miramos a ese dólar frente al yuan, moviéndose en mínimos que no ve en su nivel más bajo en 7 meses, pero aquí mirando los índices, el comportamiento llega después de ese movimiento con el que el Banco Popular de China ha sorprendido, ese recorte de los préstamos a corto plazo, esos repos a 7 días, que es una medida que adoptan para tratar de ayudar a la economía. Recorta el tipo de la repo inversa a 7 días en 10 puntos básicos a 1,90% desde el 2%, cuando además ha inyectado 2.000 millones de yuanes, casi 280 millones de dólares, a través de ese instrumento de bonos a corto plazo. Todo esto en una jornada en la que además hay noticias de última hora, antes de mirar valores protagonistas en China, porque el gobierno de Xi Jinping, el Banco Popular de China, sopesa además un amplio estímulo con apoyo a la propiedad y al recorte de tipos. Es una noticia que se aviva aún más, de la que se hacen eco a esta hora, en un momento en el que el gobierno de Xi Jinping está siendo presionado para apuntalar la economía, la segunda economía del mundo, y por lo tanto está considerando llevar a cabo un amplio paquete de medidas de estímulo a medida que aumenta esa presión. Medidas que giran diseñadas para apoyar áreas como los bienes raíces y la demanda interna, ese consumo que está totalmente retenido en la economía asiática, y además esa expectativa de reducción de tipos de interés que también se encuentra entre las políticas que se barajan y que podrían llegar en breve. Una especulación además que llega avivada por las noticias conocidas esta mañana, esa decisión del Banco Central de reducir inesperadamente la tasa de recompra inversa, esa repo inversa, a 7 días. Con todo esto, con todas esas noticias además de última hora que trae Bloomberg esta mañana, vemos como el Hansen avanza un 0,76% y mucho mejor lo hace el tecnológico, el Hansen, 2,71% de rebote. Protagonistas, por supuesto, mirando en la tabla tenemos, por una parte, ese sector inmobiliario, esperando ese paquete que se está especulando que puede llegar de apoyo, 2,38% de rebote. Vemos, sin embargo, China Mobile, que cae un 3%, entre los consumidores, el consumo en los casinos, MGM,
que cae un 0,97%, y por supuesto el protagonismo que ponen en la tabla compañías como son esos semiconductores disparados, 5,5% SMC, y también vemos ese movimiento de rebote en Huajón del 3%, y vemos entre los bancos Citi Securities avanzar un 0,50%. Los gigantes tecnológicos, Baidu arriba el 6%, Tencent 2,37%, y Alibaba también disparado ese 2,68%. En Shanghái, como siempre, el movimiento mucho más moderado del 0,07%. Es el tiempo real de unos mercados en Asia que miran además a unos futuros europeos que anticipan una jornada de avances en el mercado europeo, pero que viene además alineado por los datos que hemos conocido y los que vamos a conocer. Importante, los datos que se confirman en Alemania, porque la tasa de inflación cumple expectativas y se ha moderado al 6,1% en mayo desde el 7,2% de abril. Es el dato que acaba de publicar la oficina de estadística alemana, la Destatis, y en la que señala como la cifra de mayo es la más baja en 24 meses desde marzo de 2022. Es una referencia en la que además se pone el énfasis en cómo la inflación sigue desacelerándose, pero denuncian, subrayan cómo sigue en niveles muy altos. Dice la presidenta de la Destatis que el aumento interanual de los precios de la energía ha sido mucho menor en mayo y los precios de los alimentos continúan siendo el mayor impulso de la inflación. En la mensual retrocede un 0,1% desde el aumento del 0,4% de abril, y la subyacente, la que excluye los precios de la energía y los alimentos, se sitúa en el 5,4%, con ese impacto del aumento del 14,9% de los precios de los alimentos en la inflación general. Una tasa, la de la subyacente, que sigue siendo muy alto y que además se ve como desde diciembre supera ese nivel del 5%. Sin lugar a dudas, es una de las referencias de última hora que llegan esta mañana, ese dato que habla de la inflación en la locomotora europea, pero una jornada en la que tenemos que hacernos eco también, por supuesto, de noticias de última hora que nos hablan del escenario internacional, de las claves geopolíticas, y nos hace mirar a la guerra en Ucrania. De última hora lo que tenemos es ese ataque masivo con misiles de Rusia contra Kiev, en un momento en el que además Estados Unidos se muestra muy preocupado por los planes de Corea del Norte de entregar más armas a Moscú. Según la información que se está trasladando a primeras horas de este martes, Rusia ha lanzado un ataque con misiles masivos durante la noche en la ciudad ucraniana central de Kyiv, matando al menos a 3 personas e hiriendo a 25, también dañando infraestructuras civiles. Se intensifican, por tanto, los ataques mientras las fuerzas ucranianas siguen inmersas en la contraofensiva, y la preocupación que se acrecienta en Estados Unidos, y lo ha dicho además en las últimas horas el portavoz del Departamento de Estado, después de que el líder norcoreano, después de Kim Jong-un, haya prometido reforzar la cooperación estratégica con Moscú, y lo ha dicho además en el Día Nacional de Rusia. La agencia estatal norcoreana ha dicho que Kim Jong-un ha hecho la promesa en un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin con motivo de este día, señalando cómo va por tanto, a reforzar la alianza con su aliado, con Rusia, con Moscú, en lo que supone esa gran preocupación para el gobierno de Joe Biden, para Estados Unidos. Con todo esto son las grandes noticias que van escribiendo la crónica de esta mañana, pero para completar la fotografía vamos con los titulares del día.